El campo de batalla de la mente. Gana la batalla en tu mente. Capítulo 20. No me hagan esperar por nada. Yo me lo merezco todo inmediatamente. Mentalidad desértica número 5. Por tanto, hermanos, sed pacientes mientras esperáis hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra. Mirad cómo sigue, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Santiago 5:7. La impaciencia es el fruto del orgullo. Una persona orgullosa no parece ser capaz de esperar por cosa alguna con la actitud adecuada. Como lo expusimos en el capítulo anterior, la paciencia no es la capacidad de esperar, sino la capacidad de mantener una buena actitud mientras espera. Esta escritura no dice, sé paciente si esperas, sino, sé paciente mientras esperas. Esperar es parte de la vida. Muchas personas no esperan bien y no obstante, en realidad, pasamos más tiempo de nuestras vidas esperando que recibiendo. Lo que quiero decir es esto. Le pedimos a Dios algo en oración, creyendo, y entonces esperamos, y esperamos por la manifestación. Cuando llega, nos regocijamos porque finalmente hemos recibido lo que habíamos estado esperando. Sin embargo, debido a que somos personas orientadas hacia la meta, que siempre tienen que tener algo hacia lo cual avanzar, algo que esperar, volvemos a repetir el proceso de pedir a Dios y creer otra cosa, y esperar algo más, hasta que llega la siguiente apertura. Pensar en esta situación me hizo comprender que, en resumen, pasaba mucho más tiempo de mi vida esperando que recibiendo. Así que decidí aprender a disfrutar el tiempo de espera, no solamente el de recibir. Necesitamos aprender a disfrutar donde nos hallamos, mientras estamos en el camino hacia donde nos dirigimos. El orgullo impide la espera paciente. Porque en virtud de la gracia, favor inmerecido de Dios, que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe pensar, no tener una opinión exagerada de su propia importancia, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Romanos 12:3. Es imposible disfrutar la espera si no sabes cómo esperar pacientemente. El orgullo impide la espera paciente, porque la persona orgullosa tiene una opinión tan alta de sí misma que cree que nunca debía soportar inconveniencia alguna. Aunque no debemos pensar mal de nosotros mismos, tampoco hemos de pensar demasiado bien. Es peligroso alzarnos a nosotros mismos a un lugar tan elevado que nos haga mirar a los otros desde arriba. Si ellos no están haciendo las cosas de la forma que queremos o tan rápido como pensamos que deberían hacerlo, nos comportamos impacientemente. Una persona humilde no mostrará una actitud impaciente. Wow. Ser realista. En el mundo tendréis aflicción, pruebas, tribulación y frustración. Pero confiad, tened valor, estad confiados, ciertos, sin arredrarse. Yo he vencido al mundo. Lo he despojado del poder para dañaros y lo he conquistado para vosotros. Juan 16:33. Otro modo en que Satanás usa nuestras mentes para conducirnos a una conducta impaciente es mediante la idea de que es idealista en vez de realista. Si se nos mete en la cabeza la idea de que todo lo que nos concierne y que nuestras circunstancias y relaciones siempre deberían ser perfectas, sin inconvenientes, ni obstáculos, ni gente falta de amor con quien lidiar, entonces nos estamos colocando en posición de caer. O, en realidad, debería decir que Satanás nos está acomodando para que caigamos a causa del modo de pensar equivocado. No estoy sugiriendo que seamos negativos. Soy una firme creyente en las actitudes y pensamientos positivos.
sino que estoy sugiriendo que seamos lo suficientemente realistas para comprender por anticipado que muy pocas cosas en la vida real son alguna vez perfectas. Mi esposo y yo viajamos casi cada fin de semana a una ciudad diferente para dar seminarios. Muchas veces alquilamos salones en hoteles y centros cívicos o de convenciones. Al principio, yo me impacientaba y me sentía frustrada cuando algo iba mal en uno de estos lugares. Cosas como que el aire acondicionado no funcionara bien o tal vez no funcionara en absoluto. Luz insuficiente en el salón de conferencias, sillas manchadas o rotas en el relleno, con el relleno saliéndose por un lado, o residuos de pasta en el suelo, de pastel en el suelo, como huellas de la recepción de bodas celebrada la noche anterior. Yo sentía que habíamos pagado buen dinero por el uso de estas habitaciones y que las habíamos alquilado de buena fe, esperando que estuvieran como era debido. Así que me irritaba cuando no era así. Hacíamos todo lo posible para asegurarnos de que los locales que alquilábamos estuvieran limpios y confortables. Y no obstante, aproximadamente 75% de ellos algo no salía como lo esperábamos. Hubo veces en que nos prometieron que el equipo nuestro podría entrar temprano en el hotel, pero a nuestra llegada nos decían que no habría habitaciones disponibles hasta varias horas después. Los empleados del hotel con frecuencia ofrecían información incorrecta respecto a la hora de nuestras reuniones, aun cuando se les había informado repetidas veces. E incluso se les enviaba por anticipado información impresa indicando las fechas y horas exactas. Era corriente que los empleados de los hoteles y los salones fueran groseros y perezosos. Muchas veces la comida que habíamos ordenado para los almuerzos de los seminarios no era lo que suponían debían haber sido. Recuerdo una vez en particular cuando el postre servido a nuestras mujeres cristianas, aproximadamente 800 de ellas, fue remojado con ron. En la cocina confundieron los platos con los que se estaban sirviendo en una recepción de bodas. No hace falta decir lo embarazados que nos sentimos cuando las mujeres empezaron a decirnos que el postre sabía como si tuviera licor dentro. Podría extenderme por mucho rato, pero el asunto es sencillo. En ocasiones, pero muy raramente, todo salía a la perfección, con gente perfecta y un seminario perfecto. Terminé por comprender que una de las razones de que estas situaciones me dejaran impaciente y comportándome mal era porque estaba siendo idealista y no realista. No planifico fracasos, pero recuerdo que Jesús dijo que en este mundo tendríamos que lidiar con tribulación, pruebas, aflicción y frustración. Estas cosas son parte de la vida en esta tierra, para el creyente como para el incrédulo. Pero todos los contratiempos del mundo no pueden dañarnos si permanecemos en el amor de Dios, exhibiendo el fruto del Espíritu. Wow. La paciencia, el poder de soportar. Entonces, como escogidos de Dios, representantes seleccionados por Él, ¿quiénes son santos y amados por Él mismo Dios? Revestidos de una conducta marcada por la tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, que es incansable y sufrida, y tiene el poder de soportar lo que sea que venga con buen ánimo. Colosenses 3:12. Yo me vuelvo a esta escritura a menudo para recordarme cuál conducta debo exhibir en todas las situaciones. Me recuerdo a mí misma que la paciencia no es mi capacidad de esperar, sino mi capacidad de mantener una buena actitud mientras espero. Las pruebas desarrollan paciencia. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Santiago 1:2-4. La paciencia es un fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, y es depositada en el espíritu de toda persona nacida de nuevo. Para el Señor es muy importante que su pueblo despliegue o manifieste paciencia. Él quiere que otra gente vea su carácter a través de sus hijos.
El capítulo 1 en el libro de Santiago nos enseña que cuando hayamos llegado a ser perfectos, no careceremos de nada. El diablo no puede controlar a un hombre paciente. Santiago 1 también nos enseña que debemos regocijarnos cuando nos encontramos en medio de situaciones difíciles, sabiendo que el método que Dios emplea para desarrollar la paciencia en nosotros es lo que la versión Reina Valera llama diversas pruebas. Por experiencia propia he aprendido que las diversas pruebas sí produjeron finalmente paciencia en mí, pero primero sacaron a la luz un montón de otras cosas que no eran rasgos piadosos, cosas como el orgullo, el enojo, la rebelión, la autocompasión, las quejas y muchas otras. Parece que primero hay que enfrentar todas esas cosas y lidiar con ellas, antes de que surja la paciencia. ¿Prueba o inconveniencia? ¿O inconveniencia? Partieron del monte de Or por el camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó, deprimió, desalentó mucho, por causa de las pruebas del viaje. Números 21:4. Si lo recuerdas, una actitud impaciente fue una de las mentalidades desérticas que mantuvo a los israelitas vagando por el desierto durante 40 años. ¿Cómo podía ser posible que este pueblo estuviera listo para entrar en la tierra prometida y echara a los que en ese momento la ocupaban para poder tomar posesión de la tierra, si no podían siquiera permanecer pacientes y firmes durante una pequeña inconveniencia? Realmente te exhorto a trabajar con el Espíritu Santo mientras Él desarrolla el fruto de la paciencia en ti. Mientras más te resistas a Él, más se prolongará el proceso. Aprende a responder pacientemente en toda clase de pruebas y te encontrarás viviendo una vida que no es solo resistir, sino disfrutar a plenitud. La importancia de la paciencia y la resistencia. Porque tenéis necesidad de firme paciencia y resistencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis y disfrutéis a plenitud la promesa. Hebreos 10:36. Esta escritura nos dice que sin paciencia y resistencia no recibiremos las promesas de Dios. Y Hebreos 6:12 nos dice que únicamente mediante la fe y la paciencia heredamos las promesas. El hombre orgulloso corre con la fuerza de su propia carne y trata de que las cosas sucedan a su propio tiempo. El orgullo dice, estoy listo ahora. La humildad dice, Dios es el que sabe, y Él no tardará. Un hombre humilde espera pacientemente. De hecho, tiene un temor reverente a moverse con las fuerzas de su propia carne. Pero un hombre orgulloso intenta una cosa tras otra sin conseguir resultados. Una línea recta no siempre es la distancia más corta hasta una meta. Hay un camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Proverbios 16:25. Tenemos que aprender que en el plano espiritual algunas veces una línea recta no es la distancia más corta entre nosotros y el lugar donde queremos estar. Pudiera ser la distancia más corta hacia la destrucción. Tenemos que aprender a ser pacientes y esperar en el Señor, incluso si parece que Él nos lleva dando un rodeo para llegar al destino que deseamos. Hay multitudes de cristianos infelices, sin realizarse en el mundo, sencillamente porque están demasiado ocupados intentando hacer que las cosas ocurran, en lugar de esperar pacientemente a que Dios haga que sucedan a su propio tiempo y a su propia manera. Cuando estés tratando de esperar en Dios, el diablo te golpeará la mente constantemente exigiéndote que hagas algo. Quiere que te muevas en el celo carnal porque sabe que la carne no aprovecha para nada. Juan 6:63, Romanos 13:14. Como hemos visto, la impaciencia es un signo de orgullo y la única respuesta al orgullo es la humildad. Humíllate y espera en el Señor. Humillaos, rebajaos, bajaos en vuestra propia estimación, pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Primera de Pedro 5:6.
Esta frase, rebajaos en vuestra propia estimación, no quiere decir que debas pensar mal de ti mismo. Simplemente significa no pienses que puedes resolver todos tus problemas por ti mismo. En lugar de tomar orgullosamente los asuntos en nuestras manos, tenemos que aprender a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Cuando Él sepa que ha llegado el momento oportuno, Él nos exaltará y nos alzará. Amén. Mientras esperamos en Dios y rehusamos movernos en celo carnal, tiene lugar un morir para sí. Empezamos a morir para nuestras propias maneras y nuestra propia oportunidad, y comenzamos a vivir para la voluntad y la manera de Dios para nosotros. Debemos siempre obedecer de inmediato lo que sea que Dios nos diga que hagamos. Pero también debemos tener un temor reverente del orgullo carnal. Recuerda, es el orgullo el que está en la raíz de la impaciencia. El hombre orgulloso dice, por favor, no me hagas esperar por nada, yo me lo merezco todo inmediatamente. Cuando te sientas tentado a sentirte frustrado e impaciente, te recomiendo que empieces a decir, Señor, quiero tu voluntad en tu momento oportuno. No quiero adelantarme a ti, ni quiero rezagarme detrás de ti. Ayúdame, Padre, a esperar pacientemente en ti. Amén. Capítulo 21. Mi conducta puede ser incorrecta, pero no es culpa mía. Mentalidad desértica número 6. Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Génesis 3:12 al 13. La renuencia a aceptar responsabilidad por los propios actos, culpando a otro de todo lo que está mal o sale mal, es la mayor causa del vivir en el desierto. Vemos manifestarse el problema desde el principio de los tiempos. Al verse confrontado con su pecado en el jardín del Edén, Adán y Eva culparon al otro, a Dios y al diablo, evadiendo así su responsabilidad personal por sus actos. Es culpa tuya. Y Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, y ella, una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham, he aquí que el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Y al cabo de 10 años de habitar Abraham en Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar la egipcia y se la dio a su marido Abraham por mujer. Y él se llegó a Agar, y ella concibió, y cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Y Sarai dijo a Abraham, recaiga sobre ti mi agravio. Yo entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Pero Abraham dijo a Sarai, mira, tu sierva está bajo tu poder. Haz con ella lo que mejor te parezca. Y Sarai la trató muy mal, y ella huyó de su presencia. Génesis 16, 1 al 6. La misma escena representada entre Adán y Eva se ve aquí en la disputa entre Abraham y Sarai. Estaban cansados de esperar a que Dios cumpliera su promesa de que les naciera un hijo, así que obraron en la carne e hicieron las cosas a su modo. Cuando salió mal y empezó a causar problemas, se culparon uno al otro. En el pasado, observé esta misma clase de escena incontables veces en mi propio hogar entre Dave y yo. Parecía que constantemente estábamos evadiendo la verdadera cuestión de la vida, sin querer enfrentar la realidad. Recuerdo vívidamente orar porque Dave cambiara. Había estado leyendo mi Biblia y estaba viendo más y más de sus defectos. ¿Y cuánto necesitaba cambiar? Mientras lloraba, el Señor me habló y me dijo, Joyce, el problema no es Dave, eres tú.
Quedé desolada, lloré y lloré. Lloré durante 3 días porque Dios me estaba mostrando lo que significaba vivir conmigo en la misma casa. Me mostró cómo yo trataba de controlar todo lo que estaba a mi alrededor, cómo me irritaba y me quejaba, qué difícil era complacerme, cuán negativa yo era, y más y más. Fue un golpe muy fuerte para mi orgullo, pero también fue el principio de mi recuperación en el Señor. Como la mayoría de la gente, yo le echaba la culpa de todo a otro o a una circunstancia que estaba fuera de mi alcance. Pensé que actuaba así porque me había maltratado mucho, pero Dios me dijo: puede ser que el maltrato haya sido la causa de que te comportes de esa forma, pero no dejes que se convierta en una excusa para seguir así. Satanás se esfuerza en trabajar en nuestra mente, edificando fortalezas que nos impedirán enfrentar la verdad. La verdad nos hará libres, y Él lo sabe. No creo que haya nada más doloroso emocionalmente que enfrentar la verdad acerca de nosotros mismos y de nuestra conducta. Precisamente porque es doloroso, mucha gente huye de eso. Es muy fácil enfrentar la verdad acerca de otro, pero cuando se trata de enfrentarnos a nosotros mismos, nos parece mucho más duro de asimilar. Sí. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés: ¿por qué no habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua, y detestamos este alimento tan miserable, despreciable, insustancial. Números 21:5. Como recordarás, los israelitas se quejaban de que todos sus problemas eran culpa de Dios y de Moisés. Evadían con éxito cualquier responsabilidad personal por la cual permanecían tanto tiempo en el desierto. Dios me mostró que esta era una de las peores mentalidades desérticas que los mantuvo allí durante 40 años. También era una de las principales razones por la que yo pasé tantos años dando vueltas y vueltas alrededor de las mismas montañas en mi vida. Mi lista de excusas de por qué me estaba comportando tan mal era interminable. Si no me hubiera maltratado de niña, no tendría tan mal genio. Si mis hijos me ayudaran más, me comportaría mejor. Si Dave no jugara golf los sábados, no me molestaría tanto con él. Si Dave me hablara más, no estaría tan sola. Si Dave me comprara más regalos, no sería tan negativa. Si no tuviera que trabajar, no estaría tan cansada y malhumorada. Así que renuncié al empleo y entonces era: si pudiera salir más de la casa, no estaría tan aburrida. Si pudiera tener más dinero, si la casa fuera nuestra. Así que compramos una y entonces fue: si no tuviera tantas facturas que pagar, si tuviéramos mejores vecinos o amigos diferentes. Sí, 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 sí. Pero, y el Señor habló a Moisés diciendo: tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan por ustedes mismos la tierra de Canaán, que voy a dar a los hijos de Israel. Enviarás un hombre de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de ellos jefe entre ellos. Entonces Moisés los envió desde el desierto de Parán. Al mandato del Señor, todos aquellos hombres eran jefes de los hijos de Israel, y volvieron de reconocer la tierra al cabo de 40 días. Y fueron y se presentaron a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Y les dieron un informe a ellos y a toda la congregación, y les enseñaron el fruto de la tierra. Y les contaron y le dijeron: fuimos a la tierra a donde nos enviaste, ciertamente maná y leche y miel, y este es el fruto de ella. Pero es fuerte el pueblo que habita en la tierra, y las ciudades fortificadas y muy grandes. Y además vimos allí a los descendientes de Anac, de gran estatura y valor. Números 13, 1 al 3 y 25 al 28. Sí, pero son dos de las palabras más engañosas que Satanás haya plantado en nuestras mentes. Los 2 espías que fueron enviados adentro de la tierra prometida como una partida de exploradores volvieron con un racimo de uvas tan grandes que tenían que llevarla entre 2 con un palo, pero el informe que le dieron a Moisés y al pueblo fue negativo. Ese fue el que los derrotó. Debían haber mantenido sus ojos en Dios
y no en el problema potencial. Una de las razones para que nuestros problemas nos derroten es porque pensamos que son mayores que Dios. Esa también puede ser la razón por la que nos es tan sumamente difícil enfrentar la verdad. No estamos seguros de que Dios pueda cambiarnos, así que nos escondemos de nosotros mismos antes que enfrentarnos como realmente somos. No es difícil para mí ahora enfrentar la verdad acerca de mí misma cuando Dios está tratando conmigo, porque sé que Él puede cambiarme. Ya he visto lo que Él puede hacer y confío en Él. Sin embargo, al principio de mi andar con Él, era muy difícil. Había pasado la mayor parte de mi vida escondiéndome de una cosa u otra. Había vivido en la oscuridad por tanto tiempo que no fue fácil salir a la luz. La verdad en lo más íntimo del ser. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, lávame por completo y constantemente de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí, yo nací en un estado de iniquidad, y en pecado me concibió mi madre, y yo también soy pecador. He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Salmo 51, 1 al 6. En el Salmo 51, el rey David clama a Dios por misericordia y perdón, porque el Señor había estado lidiando con él a causa de su pecado con Betsabé y el asesinato de su esposo. Créalo o no, el pecado de David había tenido lugar todo un año antes de escribirse este salmo, pero él jamás lo había enfrentado ni reconocido en realidad. Él no estaba enfrentando la verdad, y en tanto se negara a enfrentarla, no podía arrepentirse de veras. Y mientras él no podía arrepentirse verdaderamente, Dios no podía perdonarlo. El versículo 6 de este pasaje es una escritura poderosa. Dice que Dios desea la verdad en lo más íntimo del ser. Eso significa que si deseamos recibir las bendiciones de Dios, tenemos que ser honestos con Él acerca de nosotros mismos y de nuestros pecados. La confesión precede al perdón. Si decimos que no tenemos pecado, rehusamos admitir que somos pecadores. Nos engañamos a nosotros mismos y nos apartamos. Y la verdad que presenta el Evangelio no está en nosotros, no mora en nuestros corazones. Si libremente admitimos que hemos pecado y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, consecuente con su propia naturaleza y promesas, para perdonarnos los pecados, descartar nuestra desobediencia y para limpiarnos continuamente de toda maldad, todo lo que no sea conforme a su voluntad en propósito, pensamiento y acción. Si declaramos que no hemos pecado, contradecimos su palabra y le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. El divino mensaje del Evangelio no está en nuestros corazones. Primera de Juan 1, 8 al 10. Dios nos perdona rápidamente si nos arrepentimos de verdad, pero no podemos arrepentirnos de corazón si no nos enfrentamos con la verdad y reconocemos lo que hemos hecho. Admitir que hemos hecho algo mal, pero entonces aducir una excusa por ello, no es todavía la forma de Dios de enfrentar la verdad. Naturalmente que queremos justificarnos nosotros mismos y nuestros actos, pero la Biblia dice que nuestra justificación se encuentra únicamente en Jesucristo. Romanos 3:20 al 24. Tú y yo somos reconciliados con Dios después de haber pecado solo por la sangre de Jesús, no por nuestras excusas. Recuerdo cuando una vecina me llamó un día y me pidió que le llevara al banco enseguida, antes de que cerrara, porque su auto no arrancaba. Yo estaba ocupada haciendo lo mío y no quería dejarlo,
Así que fui áspera e impaciente con ella. Tan pronto colgué el teléfono, supe lo mal que había actuado y que necesitaba llamarla, disculparme y llevarla al banco. Mi mente estaba llena de todas las excusas que podía darle por haber reaccionado tan mal. No me sentía bien, estaba ocupada, yo también tenía un día malísimo, pero en el fondo de mí podía sentir al Espíritu Santo diciéndome que no pusiera excusas. Limítate a llamarla y decirle que obraste mal. Punto. Di solamente actué mal y no hay excusas para el modo en que me comporté. Por favor, perdóname y permíteme llevarte al banco. Puedo asegurarte que era muy duro de hacer. A mi carne le estaba dando un ataque. Podía sentir aquella cosita corriendo en círculos por mi alma, tratando desesperadamente de encontrar un lugar donde esconderse. Pero no hay manera de esconder la verdad porque la verdad es luz. La verdad es luz. En el principio, antes de todo el tiempo, existía el Verbo, Cristo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron, porque las tinieblas nunca la han vencido, ni apagado, ni absorbido, ni poseído. Juan 1:1-5. La verdad es una de las armas más poderosas contra el reino de las tinieblas. La verdad es luz, y la Biblia dice que las tinieblas jamás han vencido a la luz, ni nunca podrán hacerlo. Satanás quiere mantener las cosas escondidas en la oscuridad, pero el Espíritu Santo desea sacarlas a la luz y tratar con ellas, para que tú y yo podamos ser verdadera y genuinamente libres. Jesús dijo que sería la verdad la que nos haría libres. Juan 8:32. La verdad es revelada por el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, el Espíritu que dice la verdad, venga, os guiará a toda la verdad completa, la verdad total. Juan 16:12-13. Jesús pudo haber revelado a sus discípulos toda la verdad, pero Él sabía que ellos no estaban listos para ella. Les dijo que tendrían que esperar hasta que el Espíritu Santo descendiera del cielo para permanecer con ellos y morar dentro de ellos. Después que Jesús había ascendido al cielo, envió al Espíritu Santo a trabajar con nosotros, preparándonos continuamente para que la gloria de Dios se manifestara a través de nosotros en diferentes grados. ¿Cómo podemos tener al Espíritu Santo obrando en nuestras vidas si no enfrentamos la verdad? A Él se le llama el Espíritu de verdad. Una faceta importante de su ministerio contigo y conmigo es ayudarnos a enfrentar la verdad, conducirnos a un lugar de verdad, porque solo la verdad nos hará libres. Algo en tu pasado, una persona, un suceso o una circunstancia que te hace sufrir, puede ser la fuente de tu actitud y conducta equivocadas, pero no permitas que se convierta en una excusa para seguir así. Era cierto que muchos de mis problemas de conducta fueron causados por haber sido maltratada sexual, verbal y emocionalmente durante años, pero yo estaba atrapada en un patrón de conducta erróneo. Un tanto utilizará el maltrato como una excusa para los problemas. Es como defenderte de tu enemigo diciendo, odio esta cosa, pero es por eso que la guardo. Puedes sentir una liberación gloriosa de cualquier atadura. No tienes que pasarte 40 años vagando en el desierto. O si ya te has pasado 40 años o más allá afuera, ¿por qué no sabías que las mentalidades desérticas te estaban manteniendo allí? Hoy puede ser tu día decisivo. Pídele a Dios que empiece a mostrarte la verdad acerca de ti mismo. Cuando Él lo haga, aférrate. No será fácil, pero recuerda, Él ha prometido, nunca te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5. Estás en camino a salir del desierto. Disfruta la tierra prometida.